Filosofía cristiana y escuela austriaca de economía. ¿Son compatibles o incompatibles? Esta pregunta es de suma relevancia y actualidad en tanto varios cristianos, rechazando correctamente el marxismo y los movimientos de izquierda latinoamericanos que son nefastos, rechazando correctamente eso, lamentablemente han caído en el otro extremo de apoyar el liberalismo económico, el cual, como pasaré a mostrar, es incompatible con la filosofía cristiana. Y esto conecta directamente con el debate, en tanto la Escuela Austriaca de Economía tiene una propuesta de liberalismo económico. Pues bien, varias veces las personas que tratan de conciliar un liberalismo económico al estilo de la Escuela Austriaca de Economía con la fe cristiana dicen frases como, bueno, es que yo soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Sin embargo, lo que voy a pasar a mostrar es que eso lleva a incoherencia, en el sentido de que hay puntos de conflicto en que si quieres ser suficientemente conservador en lo social, vas a tener que retroceder un tanto en el liberalismo económico. Y si quieres mantenerte en el liberalismo económico a fondo de forma coherente, vas a tener que retroceder en conservar ciertos valores morales, sociales, desde una perspectiva cristiana. Para enmarcar la presente discusión voy a hacer un apunte rápido de lo que es la Escuela Austriaca de Economía. Es un enfoque de economía que tiene como puntos esenciales los siguientes. Lo voy a listar de modo breve, seguro el señor Zanotti se explayará al respecto en su discurso de apertura. 1. Los precios como sintetizadores de información. Se asume que hay un conocimiento disperso, se entiende que hay un conocimiento disperso en la economía entre los agentes económicos, que ninguno conoce perfectamente todo lo que está pasando, pero que viendo los precios como índices que sintetizan el conjunto de la información dispersa, pueden tomar decisiones racionales. En segunda instancia, tenemos que en la visión de la escuela austriaca se tiene la función empresarial. El empresario busca oportunidades de ganancia y en función de que identifica oportunidades de ganancia y busca cubrirlas, da su acción económica que va generando el punto 3, que sería la idea de orden espontáneo. De acuerdo a los teóricos austriacos, no se requiere de ningún Estado que planifique o controle la economía, pero no solo eso, ni siquiera debería entrar a regular o restringir la economía, en tanto, dejando a los agentes económicos a su libre acción, se dará un orden espontáneo, y eso nos lleva al punto 4, que desde esa perspectiva lo que van a defender los economistas austriacos es un modelo de capitalismo liberal, no cualquier capitalismo, sino capitalismo liberal de libre mercado. Estado mínimo y pues en lo posible un esquema sin regulación, porque el mercado se autorregularía por el orden espontáneo, supuestamente. Para terminar con mis apuntes introductorios, diré que hay ciertos principios que uno puede sostener sin necesidad de ser partidario del liberalismo económico y sin necesidad de suscribir la Escuela Austriaca de Economía. 1. El principio de propiedad privada. Aristóteles defendía el principio de propiedad privada y Aristóteles no era un liberal económico. 2. El principio de la institución de la empresa. Juan Pablo II, por ejemplo, en la encíclica Centesimus Annus, valora positivamente a la empresa, pero al mismo tiempo hace una condena explícita al capitalismo liberal. Tenemos un documento magisterial que explícitamente condena el capitalismo liberal. En tercer lugar, tenemos el capitalismo, porque no es lo mismo liberalismo que capitalismo. Existen formas no liberales de tener un sistema capitalista. Así, por ejemplo, el economista Ha-Joon Chang de la Universidad de Cambridge propone esas formas de capitalismo no liberal. Paso a desarrollar mis argumentos de por qué hay una incompatibilidad intrínseca entre los planteamientos de la escuela austriaca y la fe cristiana, o la filosofía cristiana. Punto 1. Desde una perspectiva cristiana, es absurdo confiar en el mero orden espontáneo del libre mercado de los austriacos. ¿Cómo es esto? Vamos a ver lo que nos informa una de las fuentes fundamentales de la fe cristiana, la Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el ser humano? Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Salmos 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, la Escritura entiende que en virtud de la condición caída del hombre luego del pecado original, hay una tendencia generalizada hacia el pecado. En ese contexto, si dejamos a esos libres agentes con esa tendencia hacia el pecado meramente a que construyan de forma autónoma su orden espontáneo, vamos a tener muchas estructuras de pecado que se van a comenzar a enraizar
porque nuestros actos de comprar, vender y consumir no están libres de la valoración moral. Ahora bien, de acuerdo con el estándar del propio Jesucristo, son las tendencias malas de la gente mundana las que pueden terminar primando en el sistema. ¿No me creen? Pues Jesús dice, Lucas 16:8, los hijos del mundo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, en un esquema de libre mercado, los agentes que sepan aprovechar las cosas de acuerdo a una visión mundana, según el propio Jesús, van a tener más habilidad para hacer influir sus condiciones. Y esto me lleva a una reflexión. Si me pidieran fabricar un símbolo que sea claramente anticristiano, difícilmente se me ocurriría algo tan bueno como la bandera libertaria. Tantos seguidores del liberalismo y de la escuela austríaca en sus cuentas de Facebook y de YouTube lo que tienen es una bandera amarilla. ¿Y qué animal tienen en el centro? Una serpiente. Una serpiente. Y esa serpiente está en una actitud agresiva. Ah, no me pisotees, no interfieras, no te metas. Todo lo contrario a lo que esperaríamos desde una simbología cristiana. ¿Saben cuál es un símbolo cristiano? Un símbolo cristiano es la Virgen María cargando al niño Jesús y pisándole la cabeza a la serpiente. La serpiente de la bandera del libertarianismo dice, ah, no me pises. Y en el cristianismo católico tenemos a la Virgen María con Jesucristo pisando la cabeza a la serpiente y junto con ello al liberalismo. Que el hombre por tendencia natural suele utilizar su libertad de forma tal que se aleja de Dios es algo que el mismo señor Zanotti admite en una entrevista del 12 de enero de 2017, donde dice, para un ser humano la libertad es decir non serviam, no serviré. Dios, fuera de acá, no te quiero servir. El gran grito de Satanás fue, no serviré. Así razona un ser humano después del pecado original. Pensamos que la libertad consiste en rebelarse. Fin de cita. Ahora, en la misma entrevista a continuación, Zanotti va a decir que los cristianos creemos que el hombre regenerado por la gracia va a tener una libertad que se dirija hacia Dios. Pero el gran punto aquí es que los economistas de la escuela austríaca en ningún momento dicen que todos tenemos que ser regenerados por la gracia de Jesucristo para que recién se dé el orden espontáneo libre mercado. Lo que dicen es que esto se va independientemente de si tenemos gente regenerada o no por la gracia, con lo cual va a tender a primar la libertad luciferina. Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica claramente establece que el mero supuesto orden espontáneo no basta, porque en el numeral 24-25 dice, abro cita, la regulación de la economía únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Punto 2. La rentabilidad como motor, postulado austriaco, tiende a generar estructuras de pecado. Miren lo que nos dice el más influyente economista austriaco, Ludwig von Mises. Abro cita. El obsesivo afán del empresario por cosechar ganancia es la fuerza que impulsa la economía de mercado. Ahora bien, ¿saben qué? Para cosechar ganancia lo que más conviene es estimular el consumismo. Y esto no lo dice un marxista opositor del capitalismo, sino lo dice un especialista en neuromarketing, Néstor Braidot, quien escribe, las estrategias de marketing más exitosas son las que implementan las empresas que, al focalizarse en los sentimientos y el hedonismo, logran desencadenar la compra por impulso. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre las tendencias del hombre? Eclesiastés 1:2:8. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. No se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, lo que conviene para estimular la ganancia es fomentar consumidores hedonistas, consumistas que compren por impulso, que no se van a saciar de seguir y seguir y seguir consumiendo. Y eso ayuda a expandir las ventas y por lo tanto es una oportunidad de ganancia que el empresario, de acuerdo al estándar de Mises, no va a dejar pasar. Y esto en virtud de lo que nos enseña la Escritura. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañinas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, en línea con Juan Pablo II, en la solicitud de Rei Socialis, numeral 36, voy a decir, se debe hablar de estructuras de pecado, las cuales se fundan en el pecado personal y se refuerzan y se difunden, y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de los hombres. Punto 3. El liberalismo económico austriaco entra en conflicto con la conciencia moral cristiana, no permitiendo regulación. Dice el más influyente de los economistas austriacos, Ludwig von Mises, no tienen la culpa los empresarios de que los consumidores prefieran las bebidas alcohólicas a la Biblia. Los empresarios simplemente sirven a los consumidores tal como son, aunque malvados e ignorantes. Asimismo, von Mises apunta, los liberales nada tienen que oponer a las creencias religiosas, en tanto y en cuanto éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos.
Entonces, este economista austriaco nos está diciendo, miren, ustedes los cristianos pueden tener sus creencias religiosas y creer que ciertas cosas son inmorales, pero no pretendan meter regulaciones en el mercado, no se metan en la economía. Fiel discípulo de esto es el mismo señor Zanotti, quien en una publicación pública del 11 de enero de 2021 escribe lo siguiente en relación a la empresa privada Facebook que violenta nuestra privacidad. Abro cita, palabra de Zanotti. 1. Los dueños de Facebook y etcétera tienen todo el derecho a colocar sus criterios de admisión. 2. Los consumidores tenemos todo el derecho a estar en desacuerdo con esos criterios y criticarlos. 3. Y esos dueños tienen todo el derecho a mandarnos a la miércoles. Luego el señor Zanotti va a decir que le parece inmoral los dobles estándares e hipocresía de Facebook, pero al mismo tiempo defiende el derecho legal a que pueda poner los estándares que le dé la gana. Desde esa perspectiva, uno desde su conciencia moral cristiana puede encontrar que hay ciertas cosas que son claramente inmorales, pero por su ideología liberal austriaca no va a decir que se regulen a nivel legal, simplemente se va a quejar moralmente. En un tema mucho más sensible, la gran difusora de la Escuela Austriaca de Economía, María Blanco, escribe: nos rasgamos las vestiduras ante el horror que supone la prostitución infantil. Los mismos que se alzan en la tarima de la superioridad moral occidental te señalan con el dedo cuando dices, es que tienen que comer. Como si eso te hiciera a ti una defensora de la prostitución infantil, cruel y despiadada. Pero insisto, tienen que comer. Entonces, tenemos aquí un problema serio como la prostitución infantil. ¿Y qué dice esta liberal austriaca? Bueno, es que tienen que comer. Hay una libre elección. Mientras no se mate a nadie, mientras no se robe y mientras sea un acuerdo voluntario, pues no hay problema, ¿no? Los principios minimalistas de vida, libertad y propiedad. Asimismo, lo que planteo aquí no es una prohibición total de lo inmoral en ningún momento. Puede haber ciertos casos extremos en que se tengan que prohibir cosas, pero en general de lo que estoy diciendo es que ciertas actividades que vayan contra la conciencia moral cristiana, contra la ley natural, pueden estar sujetas a ciertas restricciones y regulaciones. No hablo de un Estado totalitario que prohíba absolutamente todo, sino que de forma prudencial podamos regular, restringir por instrumentos como por ejemplo los impuestos. Así el apóstol Pablo en Romanos 13, 1, del 5 al 6 dice, sométanse todos a las autoridades, es necesario estarles sujetos, no solamente en razón del castigo, sino también de la conciencia. Por eso también ustedes pagan impuestos. Pagar impuestos incluso en razón de conciencia, no simplemente porque el Estado me obliga. Pero ¿qué dicen los austriacos junto con Murray Rothbard? Dicen, todo impuesto es un robo. ¿Ven la obvia contradicción entre lo que plantea la escritura sobre el entendimiento de estas cosas y lo que plantean los más prominentes economistas austriacos? Y eso me lleva a mi punto 4, que los propios economistas austriacos más importantes están de acuerdo conmigo en que hay una incompatibilidad entre las propuestas de la Escuela Austriaca de Economía y la filosofía cristiana. Así, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Dice Ludwig von Mises, abro cita, nunca puede derivarse una ética social aplicable a la vida terrena desde las palabras de los evangelios. Fíjense cómo eso es todo lo contrario de lo que dice Juan Pablo II en el texto magisterial Centesimus Annus, numeral 5. Dice Juan Pablo, no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del evangelio. Hay una obvia contradicción entre tales propuestas. Asimismo, el señor Zanotti se presenta como tomista, pero resulta que Ludwig von Mises desprecia al propio Aquino. En tanto, en La acción humana, capítulo 27, escribe, si la doctrina del precio justo de Tomás de Aquino habría sido puesta en práctica, todavía prevalecerían las condiciones económicas del siglo XIII. Es más, von Mises se mete hasta con el mismísimo Jesús, cuando en su obra Socialismo, parte 4, capítulo 3, dice, las palabras de Jesús están llenas de resentimiento contra los ricos. O sea, ve a Jesús simplemente como un resentido social. Asimismo, encontramos que no solo Ludwig von Mises, sino Friedrich von Hayek, otro muy influyente economista austriaco, nos dice lo siguiente en su libro Derecho, Legislación y Libertad, volumen 2. Especialmente la Iglesia Católica Romana ha hecho la búsqueda de la justicia social parte de su doctrina oficial. La justicia social es simplemente una superstición cuasi religiosa. Entonces, Hayek entiende lo que dice el magisterio católico y Hayek mismo, que es el mejor intérprete de lo que es la escuela austriaca, pues entiende que hay una incompatibilidad porque en tanto Hayek rechaza la noción de justicia social y el magisterio católico lo ha consagrado como vinculante, pues entonces Hayek simplemente por lo que se va a decantar es por despreciar al magisterio y llamar a la justicia social una superstición cuasi religiosa. Entonces la contradicción es absolutamente obvia, es patente.
Y tenemos que reflexionar sobre eso. Yo sé que hay muchos jóvenes cristianos buenos y sinceros que, como digo, correctamente rechazando el marxismo, han caído al otro lado en el liberalismo económico. Pero vemos que hay problemas para una conciencia moral cristiana. Vemos que hay contradicciones, vemos que hay dificultades genuinas. No entiendo cómo un cristiano, habiendo tantas alternativas de imágenes para que se ponga de foto de perfil, elige ponerse una bandera amarilla con una serpiente diciendo no me pisotees, en lugar de poner como imagen, por ejemplo, a la Virgen María cargando el niño Jesús y pisoteando a la serpiente. Y argumentativamente, entonces, aquí he venido a pisotear a la serpiente el liberalismo económico encarnado por la Escuela Austriaca de Economía. En ese sentido, concluyo diciendo que el señor Zanotti, al pretender conciliar Escuela Austriaca de Economía y filosofía cristiana, quiere generar un bautismo forzado, porque el propio Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek explícitamente rechazan la fe cristiana, rechazan a Cristo, rechazan el magisterio, y no lo rechazan meramente en temas espirituales o éticos, sino en temas relacionados con la economía, como la cuestión de la ética social, o la eficiencia económica, o la justicia social. Y es muy antiliberal querer forzar un bautizo. Por lo tanto, concluyo diciendo que, bueno, señor Zanotti, en este punto creo que no tiene salida, pues la razón, la Biblia, el magisterio e incluso los mismos economistas austriacos, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, están de mi lado en la incompatibilidad entre filosofía cristiana y Escuela Austriaca de Economía. He dicho, muchas gracias.